Ageo capítulo 1 versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dicho de otra manera, en una versión más actual, en un lenguaje actual, decía, ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Otra versión dice, yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta, pensamientos y hechos. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Quiero contarte una historia. Eras una vez un niño que fue al circo con su padre. Y cuando llega al circo, él observa y ve a un elefante grande, poderoso, gigante, atado a una pequeñísima estaca, con una cuerda a su pie, a su pata. El niño no puede evitar preguntarle al padre por qué el elefante no rompía la estaca y huía de allí. Y el padre, junto con el niño, se acerca al elefante y allí estaba el domador y le hace esta misma pregunta, obteniendo la siguiente respuesta de parte del domador. Este elefante grande, siempre estuvo, desde que nació, atado a esa pequeña estaca. Claro que intentó zafarse de la estaca, romperla cuando era pequeño, pero no podía, porque era demasiado fuerte para él. El elefante es un animal que tiene una gran memoria y una gran capacidad de memoria. Así que este pequeño elefante, que en su niñez vio que no podía enfrentarse a esa situación, se convenció el resto de su vida de que nunca jamás podría romper la estaca. Así que ahora, aun siendo un elefante grande, gigante, poderoso y con fuerza más que suficiente para arrancar la estaca, nunca jamás lo volvió a intentar. El pueblo de Israel, mis hermanos, vuelve de la cautividad babilónica, vuelve con ilusión, vuelve con fuerza, vuelve con ganas de arrancar la reconstrucción del templo, pero la oposición, la dificultad, provoca que no puedan pasar más allá de los cimientos del templo. Pasaron años sin volver a intentarlo. Pensamientos que provocan actitudes en nosotros. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice el Señor. Tuvo que intervenir Ageo, el profeta Ageo, por medio de Dios para romper este pensamiento. Así que quisiera hoy hablar de dos cosas: pensamientos y hechos. Pensamientos que provocan actitudes, formas de caminar, formas de comportarnos en nuestra vida. Si hablamos de los pensamientos, tenemos que mirar en dos direcciones. Uno, el interno, hacia nosotros, y otro, el externo, hacia afuera. Si miramos hacia nosotros, el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tienes que examinar tu vida, tienes que presentarte delante de Dios y decir: Señor, examíname, conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad. Los pensamientos determinan nuestros caminos, hermanos. También tenemos que mirar hacia el externo, hacia Dios. Salmo 119, versículo 15 y 16 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. En tus mandamientos
meditaré y consideraré tus caminos. Tenemos que pensar en las cosas de Dios. Tenemos que dedicar un tiempo en el día apartado de todo lo que nos está estorbando para poder centrarnos en las cosas de Dios. Unos minutos al día, unos minutos de oración, unos minutos de lectura de la palabra, unos minutos de pensar en las cosas de Dios, apartado de todo lo que nos está bloqueando esa comunicación espiritual con las cosas divinas. Necesitamos conversar, hablar con el Señor, meditar en su palabra. Nos ha dejado su palabra escrita para poder conocer su voluntad y sus caminos. De igual manera, si hablamos de pensamientos, tenemos que hablar de actos. Había un hombre, Hugo Foscolo, era un poeta del año 1700, que dijo: una parte de los hombres actúan sin pensar y la otra piensa sin actuar. Los que actúan sin pensar. En Proverbios capítulo 19, versículo 2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Dicho de otra manera, en un lenguaje más actual, no es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. Los que piensan demasiado y nunca actúan. Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27, tú conoces esta enseñanza del propio Jesús. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cualquiera que oye, recibe pensamientos, recibe instrucciones, las medita, pero no las pone en práctica. Pero yo quiero añadir a esta frase de Hugo Foscolo: una parte de los hombres actúan sin pensar y la otra piensan sin actuar, un tercer punto. Y es aquellos que actúan como piensan, pero sus pensamientos están basados en principios equivocados. El mismo libro de Proverbios nos dice, capítulo 16, versículo 25 al 26, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay tantas creencias en este mundo, hay tantas filosofías, tantas religiones, hay tantos que determinan cuál es el camino a seguir, hay tantos que lo siguen sin tener en cuenta que ya tenemos una palabra fiel y fiable, que es la palabra de Dios. Quiero terminar con Isaías capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Que Dios te bendiga.